El cielo sobre los Países Bajos, que en aquella mañana de niebla y acero debería haber sido el telón de fondo para una de las mayores hazañas militares de la historia, se transformó de repente en un lienzo de pesadilla. Los habitantes de las aldeas cercanas al gran puente estratégico, un nudo vital de comunicaciones que sostenía las esperanzas del frente aliado, alzaron la vista para contemplar un espectáculo que cortaba el aliento. Desde el vientre de los aviones de transporte alemanes, que rugían como bestias metálicas en el aire frío, comenzaron a brotar cientos de cúpulas blancas. Era la división de élite de los paracaidistas, los temidos Diablos Verdes, hombres forjados en la disciplina más férrea, soldados que representaban la punta de lanza del poderío del Reich. Se lanzaban al vacío con la confianza de quienes se creen dueños del destino, esperando que la seda de sus paracaídas los depositara suavemente tras las líneas enemigas, para asestar el golpe definitivo que cambiaría el curso de la guerra. Durante unos segundos, la escena poseyó una belleza espectral y ordenada. Los paracaidistas descendían en formación, como copos de nieve letales bajo un cielo plomizo. Sin embargo, en el instante preciso en que el tirón de apertura debía frenar su caída y estabilizar su descenso, el silencio de las alturas fue desgarrado por un sonido seco y rítmico, un crujido que no pertenecía al campo de batalla, sino al taller de costura. Las cuerdas principales de los paracaídas, los nervios de seda y nylon que debían sostener la vida de aquellos hombres, comenzaron a reventar uno tras otro. No cedieron por el peso ni por el viento, se deshicieron como hilos podridos, estallando como fibras de una fruta demasiado madura que ya no puede sostener su propio volumen. El horror se apoderó del aire. Los Diablos Verdes, los soldados más feroces de la maquinaria alemana, vieron con incredulidad cómo sus cúpulas blancas se desprendían y flotaban inútiles hacia arriba, mientras ellos se convertían en piedras humanas entregadas a la gravedad. No hubo gritos de guerra, solo el silbido ensordecedor del viento y el impacto brutal contra el suelo neerlandés. Cientos de vidas, entrenadas durante años para la gloria, se extinguieron en un parpadeo contra los campos de cultivo y las aguas frías del río. La operación aerotransportada, diseñada con una precisión milimétrica por los generales de Berlín, se desmoronó antes de que el primer soldado pudiera desenfundar su arma. Lo que debía ser una invasión triunfal se transformó en un cementerio de seda blanca esparcido por el paisaje. Un colapso instantáneo que dejó al ejército alemán sin su retaguardia y al puente sin sus conquistadores. Mientras los restos de los paracaídas ondeaban como mortajas al viento, el tiempo pareció plegarse hacia atrás, retrocediendo 5 meses exactos en el calendario de la infamia. Lejos del fragor del frente, en el interior de una Alemania que se consumía en su propia paranoia y fervor bélico, el escenario era muy distinto. No había cielos abiertos, ni rugidos de motores, sino el aire viciado de una oficina de clasificación, cargado con el olor a papel viejo, tabaco barato y el sudor frío de quienes esperan una sentencia. En medio de una fila de mujeres silenciosas y cabizbajas se encontraba Rivka. Sus manos, ocultas en los bolsillos de un abrigo raído, contaban una historia de dolor y resistencia que nadie en aquella sala debía conocer. Las yemas de sus dedos estaban cubiertas de callosidades profundas, cicatrices circulares y endurecidas, causadas por miles de pinchazos de aguja. Eran las manos de una costurera experta, de alguien que había pasado años uniendo telas con una precisión milimétrica, pero que ahora llevaba en su piel la marca de un trabajo mucho más peligroso y clandestino. Rivka no miraba a nadie. Mantenía la vista fija en la nuca de la mujer que la precedía, intentando que el ritmo de su corazón no delatara el incendio que ardía en sus entrañas. Cada paso que la acercaba al escritorio de madera oscura, donde un oficial de las SS revisaba documentos con la indiferencia de un carnicero, era una apuesta contra la muerte. En el bolsillo interior de su abrigo, la mano de Rivka apretaba con una fuerza desesperada un pequeño trozo de cartulina amarillenta. Era su salvoconducto,
su única defensa contra la cámara de gas. Un documento de identidad falsificado con una maestría asombrosa que llevaba el nombre de Marta. Bajo esa identidad fabricada, Rivka ya no era la hija de un sastre judío de un barrio desaparecido. Ahora era una ciudadana ejemplar, una aria huérfana de una provincia lejana que buscaba servir a la patria en las fábricas de suministros militares. La fila avanzaba con una lentitud insoportable, puntuada por el sonido metálico de los sellos golpeando el papel, un sonido que para Rivka sonaba como el martilleo de clavos en un ataúd. El ambiente en la sala de inspección era asfixiante. Los carteles de propaganda en las paredes proclamaban la victoria final y la superioridad de la raza, mientras Rivka luchaba por mantener su máscara de docilidad. En su mente repasaba cada detalle de su nueva biografía, cada mentira que debía pronunciar con la firmeza del acero. Había ensayado su tono de voz, la forma de inclinar la cabeza y, sobre todo, la manera de decir Heil sin que el asco le cerrara la garganta. Sabía que un solo titubeo, una sombra de duda en sus ojos o el más leve temblor en sus manos encallecidas por la aguja significaría el fin de todo. Ella no estaba allí por azar. Rivka era parte de un engranaje invisible que se movía en las sombras de la industria de guerra alemana. Su talento con la costura, su capacidad para entender la estructura de los tejidos y la resistencia de las fibras la habían convertido en una pieza clave para la resistencia. Mientras el mundo veía en ella a una simple obrera sumisa trabajando en la producción de equipo para paracaidistas, Rivka se veía a sí misma como una arquitecta del desastre. Cada puntada que daba, cada hilo que seleccionaba para los paracaídas de los Diablos Verdes, era un acto de guerra. En la soledad de su puesto de trabajo, lejos de las miradas de los supervisores, Rivka había aprendido a identificar los puntos de tensión máxima en las cuerdas de apertura. Con una sutileza aterradora, trataba las fibras con compuestos químicos que las debilitaban lentamente, de modo que parecieran robustas a simple vista y superaran las pruebas de control de calidad iniciales, pero que fallaran catastróficamente bajo la presión extrema del salto real. Era un veneno textil. Una traición hilada con la paciencia de quien ha perdido todo, excepto la voluntad de devolver el golpe. Sus manos, que una vez cosieron vestidos de novia y manteles para celebraciones familiares, estaban ahora dedicadas a fabricar la caída de un imperio. Cuando finalmente llegó su turno frente al oficial de las SS, Rivka sintió el peso del frío metal de la aguja que aún llevaba clavada en el dobladillo de su manga. Un recordatorio físico de su verdadera esencia. El oficial levantó la vista. Sus ojos azules y vacíos recorrieron el rostro de la joven, buscando cualquier rastro de impureza o engaño. Fue un duelo de silencios. Rivka sostuvo la mirada lo justo, transmitiendo una mezcla de cansancio y obediencia mecánica. «Nombre», dijo el oficial. Su voz era un ladrido monótono. «Marta», respondió ella, y el nombre salió de sus labios con una pureza cristalina, sin el menor rastro de la Rivka que habitaba en su interior. El oficial tomó el documento falsificado, lo examinó bajo la luz amarillenta de la lámpara y, tras unos segundos que parecieron siglos, estampó el sello de aprobación. Rivka recogió su identidad de Marta y caminó hacia la salida, sintiendo el aire gélido de la calle como un bálsamo. Al salir, miró sus manos, esas manos que serían enviadas de inmediato a los talleres de la Luftwaffe. Sabía que en los próximos meses su aguja sería más letal que cualquier fusil, y que cada paracaídas que pasara por su mesa sería una trampa de seda esperando su momento. 5 meses después, sobre un puente en los Países Bajos, el mundo vería el resultado de su labor. Pero en ese momento, en la fila de inspección, ella solo era una sombra más. Una costurera silenciosa que acababa de firmar la sentencia de muerte de la élite del ejército alemán, con el simple poder de una mentira y un hilo roto. El origen de la destreza que acabaría por derribar del cielo a la élite del ejército alemán no se encontraba en los manuales de sabotaje de la inteligencia aliada,
sino en la penumbra dorada y perfumada de un pequeño taller de costura en el corazón de Viena. Allí, mucho antes de que las esvásticas ondearan sobre los edificios imperiales, una joven Rivka había pasado su infancia inmersa en un universo de texturas, hilos y patrones. Su padre, un sastre cuya reputación se extendía por toda la alta sociedad vienesa, no solo le enseñó el oficio de la costura, sino que le otorgó un don casi místico: la capacidad de ver a través de las yemas de sus dedos. Para Rivka, el mundo no se dividía en colores o formas, sino en densidades y resistencias. Con los ojos cerrados, era capaz de distinguir entre cientos de variedades de telas. Sabía identificar la pureza de una seda de Lyon, la torsión exacta de una lana virgen de las Highlands o la fragilidad de un lino mal curado con solo rozar la superficie con el dorso de la mano. El taller era su santuario, un lugar donde el tiempo se medía por el rítmico pedalear de las máquinas Singer y el siseo del vapor sobre las telas finas. Sin embargo, la armonía de aquel refugio de elegancia se desintegró con la misma facilidad con la que una costura mal rematada se deshace bajo presión. Cuando la oscuridad del nazismo se cernió sobre Austria, el apellido de su familia se convirtió en una diana, y el taller, antes símbolo de orgullo, pasó a ser un espacio de miedo. Rivka fue testigo de cómo la dignidad de su padre era pisoteada por botas de cuero negro, y cómo su mundo de telas exquisitas era saqueado por hombres que solo entendían de uniformidad y destrucción. La noche en que su familia fue arrastrada hacia los camiones, en medio de gritos que se perdían en el eco de las calles adoquinadas, Rivka logró ocultarse en el doble fondo de un armario de suministros, rodeada de rollos de terciopelo que amortiguaron sus sollozos y el sonido de su propia respiración entrecortada. Fue la última vez que vio a los suyos, pero en aquel momento de pérdida absoluta, algo en su interior se endureció, transformándose en una voluntad de acero que ninguna fuerza ocupante podría quebrar. Sola en una ciudad que ahora la cazaba, Rivka fue rescatada por un antiguo conocido de su padre, un hombre llamado Klaus, que en sus años de juventud había servido como intendente militar, y que ahora, tras una fachada de colaborador sumiso, actuaba como un nexo vital para la incipiente resistencia. Klaus no le ofreció armas ni explosivos, le ofreció algo mucho más valioso para la supervivencia: el arte de la invisibilidad. Bajo su tutela, Rivka aprendió que la mejor forma de ocultarse no es desaparecer, sino volverse tan útil, tan eficiente y tan silenciosa que los demás dejen de ver a la persona para ver únicamente la función que desempeña. Klaus le enseñó a moldear su presencia, a bajar la mirada sin parecer culpable y a moverse por los espacios como si fuera parte del mobiliario. «Conviértete en el aire que respiran», le decía con frecuencia. «Sé tan indispensable que su propia soberbia les impida sospechar de la mano que les sirve». La oportunidad de poner en práctica estas lecciones llegó cuando la maquinaria de guerra alemana, necesitada de mano de obra cualificada para sus proyectos más ambiciosos, comenzó a reclutar costureras para sus fábricas de suministros estratégicos. Gracias a los documentos falsificados que la situaban como una huérfana aria de provincias y al aval de Klaus, Rivka fue enviada a un complejo fabril de máxima seguridad, una fortaleza industrial dedicada a la producción de equipamiento para la Luftwaffe. Allí, entre el estrépito ensordecedor de las máquinas y el olor penetrante a aceite y productos químicos, Rivka no tardó en destacar. Su habilidad era tan superior a la de cualquier otra trabajadora que los supervisores, hombres obsesionados con la perfección técnica, quedaron fascinados por la precisión de sus puntadas y su capacidad para detectar el más mínimo defecto en los materiales. Lo que los nazis veían como una lealtad excepcional al trabajo era en realidad el despliegue de una inteligencia depredadora que analizaba cada fibra en busca de una debilidad. Debido a su impecable historial y a su naturaleza callada, que los oficiales interpretaban como una devoción casi religiosa al deber, Rivka fue ascendida a una de las posiciones más críticas de la planta: controladora de calidad de la fase final de ensamblaje de paracaídas. Era el último filtro,
la persona cuyo sello garantizaba que el equipo que sostendría a los soldados más valiosos del Reich funcionara sin fallos en el momento de la verdad. Su mesa de inspección se convirtió en su puesto de combate, y cada paracaídas que pasaba por sus manos era una oportunidad para la venganza que había cultivado durante meses de soledad y duelo. En la penumbra de la fábrica, bajo la vigilancia constante de guardias armados que paseaban por las pasarelas superiores, Rivka perfeccionó su técnica de sabotaje. No era un acto de destrucción bruta, era una cirugía molecular aplicada al tejido. Había descubierto que el uso de ciertos ácidos diluidos aplicados con una jeringa oculta en su dedal podía debilitar la estructura del hilo de seda en los puntos de unión de las estachas principales, sin alterar su apariencia externa ni su textura al tacto inmediato. El veneno químico que utilizaba actuaba lentamente, erosionando la resistencia de las fibras de modo que, bajo una carga estática, el paracaídas pareciera perfecto, pero que bajo la tensión dinámica y violenta de una apertura a gran altitud, los hilos se quebraran como cristal. Rivka vivía en un estado de tensión perpetua, una existencia donde cada jornada era un duelo de nervios contra la sospecha. Se obligaba a sí misma a mantener una expresión de serenidad absoluta, incluso cuando su mente gritaba ante la ironía de estar sellando la muerte de cientos de hombres con un sello de apto para el servicio. En su pequeña habitación del barracón de trabajadoras no se permitía ni un solo recuerdo de su vida en Viena, teniendo que un asomo de humanidad en sus sueños pudiera traicionarla durante el día. Se había convertido en Marta, la inspectora perfecta, la mujer que nunca hablaba, que nunca se quejaba y que parecía vivir únicamente para que el equipo de los paracaidistas fuera el mejor del mundo. Su conocimiento del comportamiento de los polímeros y de las reacciones químicas de los tintes le permitió ser extremadamente selectiva. No saboteaba todos los paracaídas. Eso habría provocado una investigación inmediata. En su lugar, esperaba a los lotes marcados con los códigos de las unidades de élite, aquellas destinadas a las operaciones que podían decidir el destino de las fronteras. Sabía que los Diablos Verdes, los paracaidistas de la división Fallschirmjäger, recibían el equipo más nuevo y revisado. Con una paciencia casi inhumana, marcaba mentalmente cada uno de los envíos que salían de su mesa hacia los almacenes estratégicos del frente occidental, calculando en silencio cuántas de aquellas cúpulas blancas se convertirían en trampas mortales cuando el cielo de Europa se llenara de aviones. Aquel taller de Viena, donde una vez se cosieron trajes para bailes de ópera, había sido el campo de entrenamiento para la mujer que ahora, en el corazón del imperio enemigo, deshacía la tela de la tiranía hilo a hilo. Rivka no necesitaba fusiles para combatir. Su arma era el conocimiento profundo de la materia, y su munición era el resentimiento convertido en precisión técnica. Mientras los generales en Berlín repasaban sus mapas y confiaban en la superioridad de su equipo, una joven que recordaba el olor del taller de su padre y el vacío de una casa saqueada, se aseguraba de que cuando esos hombres saltaran al vacío, lo único que encontraran fuera el fallo absoluto de la tecnología en la que tanto confiaban. Ella era la inspectora de la muerte, la artesana de la caída, moviéndose con la gracia de una sombra en un mundo de hierro, esperando el momento en que su obra secreta se revelara ante los ojos del mundo en un estallido de seda rota. El corazón de la maquinaria de guerra alemana latía con un ritmo mecánico y despiadado dentro de los muros de la fábrica de suministros de la Luftwaffe. Pero en su centro mismo, en la mesa de inspección de calidad donde Rivka, ahora Marta, ejercía su dominio silencioso, ese ritmo se transformaba en una cuenta atrás hacia el desastre. La vigilancia era panóptica. Guardias armados recorrían pasarelas elevadas y supervisores de las SS, con ojos de lince, escudriñaban cada movimiento, buscando el menor indicio de sabotaje o negligencia. Sin embargo, Rivka había comprendido que la mejor forma de destruir un sistema no era enfrentándose a él con violencia, sino alterando su propia naturaleza desde dentro, con una precisión que rozaba la perfección científica.
Su sabotaje no era un acto de vandalismo tosco, era una obra de ingeniería inversa, una traición molecular diseñada para ser invisible hasta que el daño fuera irreversible. Rivka sabía que cualquier corte o rasgadura en las estachas de los paracaídas sería detectado de inmediato por los rigurosos protocolos de control. Por ello, desarrolló un método que desafiaba la inspección visual y táctil más minuciosa. Utilizando sus conocimientos sobre la química de las fibras y su acceso a los laboratorios de mantenimiento, creó un compuesto químico sofisticado, una sustancia que imitaba a la perfección la cera técnica utilizada para lubricar y proteger las cuerdas de seda de la fricción. A simple vista y al tacto, aquel barniz de traición parecía una capa protectora estándar, otorgando a las cuerdas un brillo saludable y una flexibilidad ideal. Sin embargo, en la intimidad de su laboratorio clandestino de pensamientos, Rivka sabía que aquel compuesto contenía una concentración precisa de ácido de acción retardada, encapsulado en una matriz grasa que solo se activaba bajo condiciones específicas. El veneno textil de Rivka estaba diseñado para reaccionar ante dos factores que solo se daban en el momento del despliegue: el choque térmico y la tensión crítica. Mientras los paracaídas permanecían almacenados en las bodegas a temperatura ambiente, el ácido permanecía latente, estable dentro de su envoltura cerosa. Pero Rivka había calculado que al ser lanzados desde la altitud de crucero, el cambio brusco hacia el aire gélido de las alturas y, sobre todo, el tirón violento y repentino de cientos de kilos de peso humano al abrirse la campana, romperían la estabilidad química del compuesto. En ese microsegundo de máxima exigencia física, la fibra de seda, previamente debilitada por la corrosión invisible, perdería su integridad estructural y se desintegraría como ceniza bajo la presión. Era una trampa perfecta. Un equipo que superaba todas las pruebas en tierra firme, pero que se convertía en una sentencia de muerte en el instante mismo en que el soldado entregaba su vida a la gravedad. Cada día, Rivka marcaba con una sutileza aterradora los lotes destinados a las divisiones de élite. Sus dedos, que una vez acariciaron terciopelos en Viena, ahora aplicaban con la precisión de un cirujano la mezcla corrosiva en los puntos de anclaje más críticos. Cada paracaídas que sellaba con su marca de «aprobado» era un acta de justicia silenciosa, una respuesta a las sombras de los camiones que se llevaron a su familia. En su mente, cada hilo que debilitaba representaba una bota menos pisoteando la libertad de Europa. Sin embargo, este acto de destrucción, por necesario que fuera para la causa, pesaba sobre su alma con una carga que solo podía equilibrar mediante un acto de creación y salvación igual de audaz. Fue así como, en medio de la producción de la muerte, Rivka organizó lo que más tarde se conocería en los círculos internos de la resistencia como el Camino de Seda. La fábrica, debido a su enorme escala, era un ecosistema de suministros constante. Grandes cargamentos de materias primas entraban y enormes volúmenes de desechos y restos de seda defectuosa salían diariamente hacia centros de reciclaje fuera del perímetro de máxima seguridad. Rivka, aprovechando su posición de supervisora y la confianza absoluta de la que gozaba por su supuesta devoción al trabajo, comenzó a identificar a niños huérfanos que el régimen mantenía en instalaciones cercanas para trabajos forzados menores. Con una valentía que helaba la sangre, diseñó un sistema de transporte que desafiaba toda lógica de seguridad. Utilizando las enormes bobinas de madera huecas donde se enrollaba el hilo de seda industrial, Rivka creaba espacios internos lo suficientemente amplios para ocultar a un niño pequeño. Los preparaba con la paciencia de una madre y la disciplina de un oficial, enseñándoles el arte del silencio absoluto. Una quietud que debía durar horas, bajo el estruendo de los camiones y los ladridos de los perros en los puestos de control. En otras ocasiones, envolvía a los más pequeños en capas y capas de seda descartada, retales de paracaídas defectuosos que ella misma declaraba inservibles, colocándolos en el fondo de enormes cestas de mimbre destinadas a la incineración o al reprocesamiento exterior.
Para los guardias, aquellas cestas solo contenían basura textil. Para Rivka, eran barcos de salvación flotando en un océano de acero. El riesgo era incalculable. Cada vez que una de esas cestas se acercaba a la puerta principal, Rivka sentía que el tiempo se dilataba hasta volverse insoportable. Observaba desde la distancia cómo los soldados clavaban sus bayonetas de forma rutinaria en los fardos de tela para comprobar que no hubiera polizontes. Su corazón se detenía, pero su rostro permanecía impasible. Una máscara de hielo que ocultaba un volcán de angustia. Había aprendido a colocar a los niños en ángulos específicos y a reforzar los fardos con estructuras de madera ocultas para que las bayonetas pasaran a escasos centímetros de sus pequeños cuerpos sin tocarlos. Era un juego de azar contra la muerte, donde Rivka apostaba su vida y la de los inocentes en cada turno de guardia. Durante 3 meses de una intensidad febril, Rivka vivió una dualidad casi mística. Por el día, era la arquitecta de la caída de los generales. Por la noche, y en los respiros entre turnos, era la guardiana del futuro. Bajo el mismo techo donde se fabricaban las herramientas para la conquista, ella tejía una red de escape que desafiaba la eficiencia de la Gestapo. Logró coordinar una red de contactos fuera de la fábrica, viejos amigos de Klaus, antiguos ferroviarios y campesinos que odiaban la ocupación, que recogían las mercancías especiales en los vertederos de residuos y los trasladaban por rutas secundarias hacia la zona neutral. Al final de ese trimestre de sombras, el balance de su obra era asombroso. Más de 150 niños habían pasado por sus manos, saliendo del infierno industrial hacia una posibilidad de vida, envueltos en la misma seda que ella había destinado para la caída de los opresores. Mientras tanto, en los almacenes de la Luftwaffe, miles de paracaídas perfectos esperaban el día en que la temperatura y la tensión revelaran su verdadera naturaleza. Rivka se movía por la fábrica como una presencia fantasmal, una mujer que había convertido el acto de coser en una forma de alta traición y de redención suprema. Sabía que sus días en la fábrica estaban contados, que el éxito de su sabotaje en el frente holandés atraería una investigación que nadie podría eludir. Pero mientras acariciaba por última vez una bobina de seda, antes de enviarla al exterior, sintió que su deuda con el pasado estaba siendo pagada con la moneda más valiosa: la vida de los que aún tenían un futuro por escribir. Ella era la costurera que había aprendido a desatar los nudos del destino, asegurándose de que, mientras el imperio caía del cielo, la esperanza fuera transportada de forma segura entre los pliegues de su seda traicionera. El estrépito del desastre en los Países Bajos no tardó en resonar como un trueno fúnebre dentro de los muros de la fábrica. La noticia de que la élite de los paracaidistas alemanes se había precipitado hacia su propia tumba, convertidos en meros proyectiles de carne y huesos rotos, se propagó por las naves de producción con el gélido aliento de una sentencia de muerte. Lo que antes era un centro de eficiencia industrial, un orgullo para el régimen, se transformó en un instante en una ratonera de pánico y sospecha. Rivka, manteniendo su máscara de Marta con una entereza que desafiaba la lógica, observó desde su puesto de inspección cómo el horizonte se oscurecía con la llegada de una flota de vehículos negros. No era una inspección rutinaria, era la llegada de la comisión personal del Reichsmarschall, una jauría de oficiales de alto rango y científicos de la Luftwaffe enviados para desentrañar el misterio de la seda que se deshizo en el aire. A través de las ventanas del taller, Rivka vio el descenso de los hombres de abrigos de cuero largo y rostros de granito. Sabía que no buscaban errores humanos accidentales, sino la huella de una traición deliberada. Sus manos, que habían sellado miles de destinos, sintieron un estremecimiento imperceptible al ver cómo los técnicos descargaban cajas metálicas con microscopios y reactores químicos. En algún laboratorio de campo, los restos de los paracaídas recuperados del barro neerlandés ya estarían siendo analizados. El veneno químico que ella había diseñado, esa cera ácida de acción retardada que parecía inofensiva al tacto,
no resistiría un análisis espectrográfico detallado. El tiempo de la invisibilidad se había agotado. El arte de ser Marta ya no podía proteger a Rivka. En el aire se masticaba el olor a la caza inminente, y ella sabía que antes del amanecer los perros de la Gestapo estarían recorriendo los dormitorios en busca del responsable. Sin embargo, en el epicentro del peligro, Rivka no permitió que el terror paralizara su juicio. No intentó una huida desesperada por los controles de la entrada principal, donde los guardias, ahora en estado de alerta máxima, revisaban hasta los pliegues de la ropa de cada obrera. Entendió que la única forma de escapar de una fortaleza de hierro es convirtiéndola en un infierno de fuego. Esperó a que la noche cerrara sus alas sobre el complejo industrial, un momento en el que el cambio de guardia y el agotamiento de los supervisores creaban breves grietas en la vigilancia. Con el sigilo de una sombra que conoce cada rincón de su celda, se dirigió hacia el almacén de productos terminados, una catedral de acero donde reposaban, apilados en estantes infinitos, los suministros estratégicos que debían equipar a las próximas oleadas de invasión. El silencio del almacén era sepulcral, solo roto por el eco de sus propios pasos y el murmullo lejano de las sirenas que patrullaban el exterior. Allí, rodeada de kilómetros de seda que una vez soñó con acariciar en el taller de su padre, Rivka se dispuso a ejecutar el acto final de su rebelión. Localizó los barriles de aceite técnico y lubricante industrial, recipientes pesados que contenían el combustible perfecto para un desastre total. Con una fuerza nacida de la pura necesidad de supervivencia, volcó uno tras otro, observando cómo el líquido negro y viscoso se extendía por el suelo como un lago de sombras, lamiendo los pies de las cajas que contenían paracaídas valorados en millones de marcos. Cada gota de aceite que se derramaba era un clavo más en el ataúd de la logística enemiga. Mientras el olor penetrante del combustible llenaba sus pulmones, Rivka extrajo de su abrigo los documentos que la habían mantenido con vida durante esos 5 meses. Miró por última vez la cartulina que llevaba el nombre de Marta, esa identidad ficticia que la había devorado lentamente, convirtiéndola en un engranaje de la misma máquina que odiaba. Junto a los papeles, colocó un pequeño pañuelo que conservaba de su familia y una pieza de joyería barata que solía llevar visible en el trabajo. No eran solo objetos, eran las pruebas necesarias para un funeral ficticio. En la lógica de la Gestapo, si Marta desaparecía entre las cenizas de un incendio de tal magnitud, dejarían de buscar a una fugitiva. Si los restos de sus pertenencias se fundían con el metal y la seda que nada, la investigación moriría en el mismo lugar donde empezó. El momento de la ignición fue un acto de purificación. Al encender la primera llama, Rivka no vio solo fuego. Vio la destrucción de la herramienta que había segado tantas vidas y el fin de su propio cautiverio. El fuego se propagó con una voracidad sobrenatural, alimentado por el aceite y la seda altamente inflamable. En cuestión de segundos, el almacén se convirtió en un horno rugiente. Las columnas de humo negro ascendieron hacia el techo de cristal, estallando los cristales con el calor extremo y enviando una señal de caos que se vio en kilómetros a la redonda. El estrépito de los estantes de metal colapsando bajo el fuego sonaba como el derrumbe de una civilización. Millones de marcor, meses de trabajo esclavo y el equipo de divisiones enteras se transformaban en cenizas y aire caliente ante sus ojos. En medio del resplandor naranja y el calor asfixiante que amenazaba con derretir sus pulmones, Rivka se dirigió hacia su única ruta de salida. No era una puerta, sino una estrecha boca de ventilación industrial situada en la parte trasera del almacén. Un conducto diseñado para expulsar los vapores químicos y que conducía directamente hacia el acantilado sobre el río que bordeaba la fábrica. El metal del conducto ya estaba caliente al tacto, pero el pavor a ser capturada era un fuego más intenso. Con una agilidad desesperada, se introdujo en el estrecho túnel de chapa, arrastrándose a través de la oscuridad y el hollín, mientras a sus espaldas el almacén explotaba en una sinfonía de destrucción.
El aire dentro del conducto era una mezcla tóxica de humo y calor, un desafío a cada fibra de su voluntad. Rivka sentía cómo el metal quemaba sus manos, las mismas manos que habían saboteado el Reich hilo a hilo, pero se obligó a avanzar, impulsada por el recuerdo de aquellos 150 niños que ya estaban a salvo gracias a su camino de seda. Finalmente, el conducto terminó en una rejilla que daba al vacío. Con un último esfuerzo, empujó la barrera y se lanzó hacia la libertad de la noche. La caída terminó en las aguas frías y rápidas del río, un contraste violento que por un momento apagó el incendio de sus sentidos. Al emerger a la superficie, Rivka se dejó llevar por la corriente, alejándose del infierno que iluminaba el cielo nocturno. A sus espaldas, la fábrica que había sido su prisión y su campo de batalla ardía con una luz que eclipsaba las estrellas. Las sirenas aullaban en vano, y las figuras de los soldados corrían como hormigas asustadas alrededor de la hoguera gigante. Rivka, empapada y tiritando, pero con el alma finalmente ligera, desapareció en la oscuridad de la maleza de la orilla opuesta. Marta había muerto entre las llamas del almacén de seda, y de sus cenizas, Rivka regresaba al mundo de los vivos. Había dejado atrás un mando militar humillado y una maquinaria de guerra lisiada, llevándose consigo solo el silencio de la noche y la certeza de que su aguja había sido más poderosa que cualquier ejército de ocupación. El incidente de los paracaídas sería recordado como un fallo técnico catastrófico, pero para ella era la puntada final de una obra maestra de justicia que el fuego se encargaría de ocultar para siempre. En el corazón de un París que despertaba bajo una lluvia fina y melancólica en el año 2010, el ambiente dentro de una prestigiosa sala de subastas de artefactos militares respiraba un aire de anticipación contenida. Coleccionistas, historiadores y curiosos se congregaban entre vitrinas que custodiaban los restos mudos de una época de hierro y fuego. Sin embargo, el objeto que acaparaba todas las miradas no era una medalla al valor ni un arma de acero pavonado, sino un fragmento de seda blanca, amarillenta por el paso de las décadas y conservada bajo un cristal de seguridad como si fuera el pergamino más sagrado de la antigüedad. A simple vista, parecía apenas un retal rescatado de algún naufragio, pero bajo la lente de los expertos, aquel pedazo de tela revelaba una verdad asombrosa. Grabados con una meticulosidad que desafiaba la visión humana, miles de puntadas microscópicas formaban una lista interminable de nombres y fechas. Fue un investigador del Museo del Holocausto, un hombre que había dedicado su vida a perseguir las sombras del pasado, quien sintió que el pulso se le aceleraba al observar aquel rastro de hilo. Al cotejar esos nombres bordados en la seda con los registros de los supervivientes de la guerra, la pieza del rompecabezas que había faltado durante 66 años finalmente encajó con una precisión estremecedora. Aquellos nombres no eran una simple lista de producción, sino la identidad de los 150 niños que en el verano de 1944 habían sido rescatados milagrosamente de las entrañas de una zona industrial alemana de máxima seguridad. La ruta de la seda, aquel susurro de resistencia que muchos habían considerado una leyenda urbana de la posguerra, cobraba de repente una realidad física y tangible en aquel retal de paracaídas. Casi de forma simultánea, el acceso a los archivos recientemente desclasificados de la Luftwaffe en los búnkeres de Friburgo terminó por confirmar la otra cara de esta crónica épica. Los informes técnicos de la época, redactados con la frialdad analítica de los ingenieros alemanes, detallaban con horror cómo una división entera de paracaidistas de élite se había desintegrado en el aire sobre los Países Bajos. Durante años, el alto mando nazi había atribuido el desastre a un fallo masivo en el tratamiento del tejido, una anomalía química fortuita que preferían achacar a la mala suerte antes que a la infiltración. Pero los nuevos documentos revelaban la verdad que Rivka había sembrado: una divergencia química deliberada en el recubrimiento de las estachas,
una corrosión ácida de acción retardada que solo se activaba bajo la tensión del salto. La historia oficial, finalmente, se rendía ante la evidencia de que una sola mujer, armada únicamente con una aguja y un conocimiento profundo de la materia, había logrado neutralizar la fuerza de choque más temida del Reich. La investigación no se detuvo en los laboratorios ni en los archivos militares, sino que se trasladó a la vida de la mujer que se ocultaba tras el nombre de Marta. Se descubrió que Rivka, tras su huida espectacular del incendio de la fábrica, había cruzado fronteras y océanos, estableciéndose finalmente en un rincón tranquilo de Europa, bajo una identidad que nunca reveló su pasado guerrero. Durante décadas, la heroína invisible de la seda había llevado una existencia de una modestia ejemplar, trabajando como una experta restauradora de tapices antiguos en los museos más importantes del continente. Aquellas manos que una vez diseñaron la muerte de los tiranos se dedicaron, durante el resto de su vida, a la tarea paciente y poética de remendar los hilos rotos del tiempo, devolviendo el esplendor a los gobeínos descoloridos y uniendo las fracturas del arte con la misma precisión con la que salvó vidas. Sus vecinos y colegas la recordaban como una mujer de silencios profundos y una mirada que parecía ver más allá de la superficie de las cosas, alguien que trataba cada fibra de seda con un respeto casi religioso. Nadie sospechó jamás que tras su figura encorvada sobre los telares se escondía la mente que había orquestado uno de los sabotajes más quirúrgicos y devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Rivka no buscó el reconocimiento en vida ni reclamó las medallas que le correspondían por su valor. Para ella, el triunfo no residía en el colapso de una división enemiga, sino en el hecho de que esos 150 niños hubieran crecido para tener sus propios hijos y nietos, extendiendo el hilo de la vida, allí donde el enemigo solo quería dejar cenizas. En 2010, cuando su verdadera identidad fue finalmente revelada al mundo, Rivka ya no estaba para escuchar los elogios de las naciones que una vez la ignoraron. Pero su legado quedó sellado en la historia como la personificación de la resistencia técnica y moral. Fue bautizada como la invisible heroína de la seda, la mujer que comprendió que la guerra no siempre se gana con el estruendo de los cañones, sino a veces con el silencio de una puntada bien dada y la paciencia infinita de quien sabe esperar el momento exacto para que el hilo de la opresión se quiebre. El retal de seda subastado en París no fue a parar a manos de un coleccionista privado, sino que fue donado al museo donde los nombres bordados en él podían ser leídos por las generaciones futuras como un testamento de coraje. La historia de Rivka nos recordó que incluso en el corazón de la oscuridad más absoluta, la inteligencia y la voluntad pueden tejer una red de salvación que el fuego no puede consumir ni el tiempo puede borrar. Su vida fue una obra maestra de la infiltración, una prueba de que la verdadera fuerza reside en aquellos que son capaces de volverse invisibles para realizar lo imposible, dejando tras de sí un rastro de seda y justicia que, finalmente, logró salir a la luz para iluminar los anales de la libertad humana. Ella, la costurera de Viena, la inspectora de la muerte y la salvadora de niños, descansa ahora como una leyenda eterna, recordándonos que cada hilo de nuestra existencia puede ser, si tenemos el valor de tensarlo, el instrumento que derribe a los imperios más soberbios desde la altura misma de sus propios cielos.